principios generales que gobiernen los actos de la legislatura nombrada. La idea de constitución envuelve de esta forma no solamente la jerarquía de la autoridad o el poder, sino también la jerarquía de los preceptos legales. Es decir, la constitución no solo establece la jerarquía de los poderes o la jerarquía de los funcionarios públicos, sino que establece la jerarquía de las normas, la jerarquía de las leyes. Dicho esto, podemos decir que acá se dan los fundamentos de la libertad en cuanto al respeto en estricto sensu de lo que la Constitución manda, limitando a los poderes en su competencia, su función y estableciendo cuál es la jerarquía de las leyes. Si se cumple con la Constitución, el legislador está entonces generando Estado de Derecho. Ahora, si el legislador no cumple con la Constitución, cuando legisla se extralimita, no responde a los mandatos de la Constitución y va creando leyes que la Constitución no reconoce, no habilita, no prevé expresamente o hasta incluso prohíbe, bueno, ese poder legislativo no es generador de Estado de Derecho, sino que es un poder que está bajo el simulacro de ser un poder representativo, generando un modelo político distinto, paralelo al modelo político que la Constitución establece. Eso ha pasado en Uruguay y hace ya tiempo, es lo que venimos tratando en este programa. Y vamos a ejemplos puntuales siempre en este programa. Inclusive tendrían que ustedes ver todos los programas dedicados a este tema y ahí van a encontrarse prácticamente con un libro que te está explicando qué es el Estado de Derecho, qué es la democracia representativa, qué es la república, qué es todo eso junto, todo eso conjugado, consubstanciado en la Constitución de nuestro país en este caso, y ver si tenemos un elenco de leyes de orden público, de primer orden, de jerarquía, es decir, que establecen esas leyes formulan cómo funcionan los poderes del Estado y cómo funcionan instituciones importantes del Estado, si esas leyes responden a la Constitución. Bueno, hay un montón de leyes que no responden, como por ejemplo el Código del Proceso Penal, no responde a lo que la Constitución establece desde el artículo 12 al artículo 23 en cuanto a las funciones, competencia del Poder Judicial y cómo se debe desarrollar el debido proceso, que fue un concepto instalado en estas revoluciones modernas, tomándose en cuenta estas limitaciones y la protección que la Constitución nos da. Por lo tanto, la representatividad está precisamente en responder a lo que esos primeros soberanos de nuestra nación decidieron como organización del país en 1830, y luego ese documento, que al decir del doctor Aníbal Barbagelata es un edicto perpetuo, lo que entendieron los ingleses y así los norteamericanos, es decir, entendieron que la Constitución tiene fundamentos de constitución permanente, es la misma siempre, por más que tenga enmiendas como en Estados Unidos, en nuestro caso son reformas, esas reformas no pueden alterar los principios de la Constitución, no pueden alterar los principios constitucionales, los mandatos constitucionales, es decir, los principios jurídicos generales y universales en los cuales la Constitución se basa, tiene razón de ser. En nuestro país ahora estamos ante un plebiscito, el que plantea el PCNT, por ejemplo, que es establecer por constitución la prohibición explícita de la actividad financiera, empresarial y profesional de dos empresas que hace más de 20 años que operan en el país, que son dos empresas financieras integradas incluso a un gran, digamos, conglomerado de empresas financieras de fondos de inversión, me refiero a Sura, a FAP y a Capital AFAP, que legalmente trabajan de modo absolutamente legítimo, inclusive amparadas, habilitadas y reguladas por el Banco Central del Uruguay, cumpliendo con los preceptos constitucionales más, digamos, sólidos, pétreos, como el artículo 32 y 36, que establecen que el derecho de propiedad es un derecho inviolable y la actividad legítima proveniente de la propiedad, es decir, la actividad empresarial, industrial, profesional, precisamente es cobijada por la Constitución y no podrán ser esos derechos violados porque son inviolables. Podrán tener alguna limitación por motivos de interés general a través de una ley,
cómo pueden tener limitaciones los derechos sustanciales o fundamentales que formula el artículo 7 de la Constitución, que es el elenco de esos 6 derechos que son derechos pétreos, inalienables para todos nosotros, y le dan razón de ser al Estado, por eso son fundamentales, porque le dan fundamento a nuestro Estado. El derecho al goce a la vida, al honor, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad. La limitación que puedan tener es por motivos muy puntuales de interés público o limitaciones, por ejemplo, porque robaste, mataste, estás limitado por leyes de interés público penales que te van a penalizar. Eso es lo único que dice la Constitución. O si hay un interés público en cuanto a expropiación porque hay una gran obra pública que se va a desarrollar, bueno, te van a indemnizar la expropiación de tu bien inmueble, te van a pagar el dinero que vale en el mercado, e incluso el Estado se hace cargo, te dice la Constitución, de todos los gastos del juicio y de los perjuicios que te ocasione ese juicio expropiatorio, e incluso si la expropiación no prospera, de todas maneras te van a pagar los gastos de juicio y los males ocasionados. Por lo tanto, no vulnera el derecho de propiedad, sino que hay una limitante muy específica, pero materia reservada a la ley, te dice la Constitución, que es por un caso muy específico de interés público. Por lo tanto, el derecho de propiedad es un derecho inviolable. ¿Qué sucedió con la ley de caducidad y la ley de amnistía? Bueno, la ley de caducidad y la ley de amnistía lo que han planteado es ser instrumentos de pacificación social, de decoro, planteando de parte del Estado, como persona jurídica, artículo 21 del Código Civil, y entonces como sujeto de derecho, el Estado uruguayo, por eso el Estado democrático republicano es pasible de ser demandado, tiene obligaciones, por eso es un Estado de poder limitado también. Fíjate vos toda la coherencia que tiene este sistema racional occidental que está queriendo tirar abajo el marxismo que representa el Frente Amplio en nuestro país, el marxismo colectivista, estatista, que representa precisamente el Frente Amplio, para conducirnos cada vez más hacia ese socialismo del siglo XXI que formula el Foro de San Pablo, al cual está integrándose a sus principios doctrinarios. Vamos a ir a una pausa para que no quede largo esto y vamos a entrar en ese tema concretamente. ¿Qué es la ley de amnistía y qué es la ley de caducidad en el orden jurídico que tiene constitución y tiene leyes que en su mayoría son de efectos generales? ¿Por qué hay leyes de efectos generales? ¿Por qué tenemos leyes que producen un efecto por igual para todos? De ahí lo del principio de igualdad ante la ley. Todos bajo la misma circunstancia o bajo las mismas condiciones y circunstancias somos, digamos, tratados por igual por esas leyes. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones porque caemos en las situaciones que la ley prevé, de acuerdo a la abstracción legal, prevé generalmente por igual para todos. Cualquier ley civil, si te casás vas a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona que se casa en matrimonio, si lo haces bajo el régimen de sociedad conyugal, vas a tener los mismos deberes y derechos del régimen de la sociedad o el instituto de la sociedad conyugal, el instituto de la patria potestad, etcétera. En una compraventa vas a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona, ciudadano o habitante del país que haga una compraventa sobre un bien inmueble o mueble, vas a estar regulado, reglamentado por todas las disposiciones que establece el Código Civil, por ejemplo, como una ley, en ese caso, entre las partes, pero como un bien público, se podría considerar que es una ley de orden público porque establece el orden jurídico de los contratos, por ejemplo, que funcionan por igual para todos. Lo mismo si cometes un delito, bueno, ese delito es el mismo para todo, homicidio, homicidio culposo, homicidio doloso, la carga punitiva respecto al grado digamos, de ese delito, al agravante, al grado de gravedad que tiene, también Código Penal, se aplica por igual para todos. Y así se aplicaba por igual para todos, se aplicaba el proceso penal. El proceso penal también con las mismas, digamos, instancias, los mismos reglamentos procesales, la misma conducta procesal para todos desde el Poder Judicial. Eso se rompió por una ley que es, en estricto rigor, inconstitucional y es directamente un atentado a la separación de los poderes y a la estructura de poderes que la Constitución manda y a su vez ordena y limita en sus competencias y funciones. Vamos a una pausa y vamos a hablar de dos leyes que son especiales
que no son de efecto general, como la ley de amnistía y la ley de caducidad. ¿Por qué una se derogó y la otra no? Qué raro. ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Por qué la ley de amnistía continúa y por qué la ley de caducidad no? Si son dos leyes que bajo la propuesta que el Estado tiene en el artículo 85 de la Constitución de pacificar el país cuando hubo o una guerra civil o confrontaciones políticas muy grandes, como así ocurrió en el Uruguay, con una lucha armada, con grupos sediciosos, terroristas, que atentaron contra el país, que atentaron contra las instituciones, que mataron gente, que torturaron, que encarcelaron indebidamente, cometiendo un montón de delitos, en un país que tenía una vida democrática y que forzaron a un golpe de Estado porque estaban atentando contra la nación y contra las instituciones que la Constitución establece. Bueno, a raíz de todo ello, y luego de que ese régimen de facto, esa dictadura, concibió que había calmado las aguas y que había ordenado otra vez el clima social y político, se resolvió desde el Pacto del Club Naval volver a la vida democrática en plenitud. Y dentro de esa vida democrática en plenitud se decide en aquel gobierno del doctor Julio María Sanguinetti que tienen que darse una ley que pacifique al país y que era una ley de amnistía. Se hablaba de la amnistía general y restricta, no se quiso eso, las fuerzas militares dijeron que ellos no tenían nada que disculpar, concibieron que la ley de amnistía era una especie de ley de perdón, mala comprensión de las Fuerzas Armadas, no entendieron tampoco el instituto jurídico de una ley de amnistía, la amnistía no es un perdón, viene de amnesis, que quiere decir olvidar, es un olvido, es el Estado renuncia anticipadamente a su pretensión procesal. Vamos a ir a ese tema. La ley de caducidad es similar en su naturaleza jurídica, también es una renuncia a la pretensión procesal, pero en casos determinados, tanto en una como en otra, por eso son leyes especiales. ¿Por qué una se derogó y la otra no? ¿Se pueden derogar? Leyes con esta naturaleza jurídica, ¿son derogables? ¿Son pasibles de ser sometidas a un referéndum, a un plebiscito? ¿Son pasibles de ser sometidas a un recurso derogatorio, por ejemplo? ¿Puede derogarse una renuncia procesal? Quédate ahí, que ahora te lo explico.